Uno de los países más famosos para visitar en estos momentos es Perú. Pero ¿dónde vive el 7% más rico de este país? Muchachos, en este momento nos encontramos en su capital, en Lima. Y hoy vamos a conocer esos lugares donde viven los ricos aquí, en Perú. Señala que en los últimos 12 meses han surgido en el Perú 10.463 personas que tienen un patrimonio por encima del $1 millón. La valla para ser considerados millonarios. Para que te hagas una idea, 3.2 millones de personas pertenecen a la clase alta en Perú. Imagínense que en Lima hay 9 millones de habitantes, solo en Lima. Hoy el resultado de la investigación basada en el censo de hogares que da cuenta de un aumento de la pobreza y de la extrema pobreza en el Perú. Por eso es sorprendente saber cómo vive ese 7%. Muchachos, mi nombre es Rubén. Y el mío, Astrid. Y esto es Conoce TV. Se estima que en Perú hay 13.500 millonarios. Hemos decidido iniciar este video en Miraflores, una de las áreas más turísticas aquí en Lima. Bueno muchachos, ya me quité los lentes para que estemos más conectados. Para que se hagan una idea, el salario mínimo aquí en Perú es de alrededor de 1.025 soles, que son alrededor de $300. Otro punto importante es que aquí en Miraflores viven alrededor de 100.000 personas. Pero buscando más en internet, muchachos, encontré que Miraflores es una de las áreas en la que más viven extranjeros aquí en Lima. Y es que muchachos, muy cerca de Miraflores está la costa, está la playa y la gente aquí surfea. De hecho muchachos, vayamos a ver esa playa, vayamos a ver esa costa, a ver por qué es tan famosa, para que los extranjeros vengan a vivir aquí. Recordemos que Lima es un lugar donde ocurren sismos, por ende vamos a encontrar que los edificios aquí no todos son muy altos. De hecho, en el centro financiero sí vas a encontrar edificios muy altos, pero son construidos con unas muy estrictas medidas de seguridad. Como les decía muchachos, no me deja de impresionar la arquitectura. De hecho hemos ido calle tras calle y sinceramente la arquitectura es diferente en cada calle, lo que pues me llama mucho la atención. Ah, por cierto, hasta autos clásicos nos encontramos. Ahí atrás había un Chevrolet muy viejito. Yo creo que si mi abuelo estuviera vivo, brother, déjame manejar ese carro. Tengo que hacerlo. Eso que está ahí, eso es un elevador para personas en silla de ruedas. Y tú te das cuenta que el lugar es un lugar pues pudiente cuando encuentras ese tipo de cosas. Eso no es muy normal, no es muy común, pero la verdad es que se agradece. Imagínate estas personas que andan en silla de ruedas, pues esto le cambia la vida. Y evidentemente muchachos, si vienes a un lugar como esta, pues tú esperas que tenga ciclovía. Y si la tiene, de hecho la tiene hasta pintada. Ya he visto varias personas manejando bicicleta y con el clima que hay hoy, porque ahorita estamos en primavera, que está bastante frío, bastante chéverón para moverse en bicicleta, pues he visto a muchas personas en scooter y bicicleta usando estas ciclovías. Ahora, si están en toda la ciudad, pues lastimosamente no lo es muchachos, no está en toda la ciudad, está en estas áreas pues que son más pudientes, por así decirlo. Solo el 3% de limeños usa la bicicleta de manera regular. Se nota que aquí la movilidad con bicicleta es muy común porque incluso los edificios tienen estos parales para que tú vengas con tu bicicleta, la pares y pues subas a tu apartamento. Algo que sí podemos decir y hemos experimentado es que aquí el tráfico es todo un caos. Obviamente esto no se escapa de esta área, no se escapa de esto, pero se ve bastante más organizado que otras áreas. O sea que se nota la yeyesada. Lima es la ciudad número 21 en el mundo con el peor tráfico y ocupa el tercer lugar en el continente. Y en menos de 10 minutos muchachos, pues ya estamos en la playa. Sí, justamente a mis espaldas está la playa, están las hermosas olas para poder surfear y obviamente una de las principales razones que hace que todas estas propiedades sean muy costosas. Algo que en verdad me encanta de acá es la naturaleza. Tienen flores muy bellas y toda la costa está llena de flores. Y miren la playa, o sea, eso hace de que sea esto súper tranquilo, relajado. Imagínense un atardecer acá. Debe ser bellísimo. Aparte que el clima es bastante fresco. Miren, ahorita ando en abrigo.
Y algunas de las propiedades, muchachos, que están a mis espaldas te pueden llegar a costar alrededor de 8.500 soles el metro cuadrado. Que cuando sumas eso para un apartamento tal vez de 100 metros cuadrados, estamos hablando de alrededor de 200.000 dólares y un poquito más, un pocotón más diría yo. Así que pues como pueden ver, estas propiedades enfrente del mar no son para nada económicas. Y es que el mercado inmobiliario ha crecido un 8% en el primer trimestre del año, debido a las bajas tasas bancarias y la estabilidad del dólar. Muchachos, y aunque ustedes creen que el COVID ya es algo que pasó, pues aquí me encontré un letrero que me llama mucho la atención. Y es que aquí, muchachos, están las fotos de todos los doctores que perecieron durante la pandemia. Pues como sabemos, los doctores eran los que estaban en primera línea. Y es algo bien bonito porque siempre los vas a recordar, siempre lo tienes presente y es algo heroico lo que hicieron. Trabajar fuertes horas, muchas horas, extendidas y además dar tu vida por lo que amabas. Eso está muy cool, muchachos. Así que aplausos a este monumento, a estas fotos que están aquí. La verdad es que una muy buena, pero muy buena iniciativa que deberíamos copiar en otros países. Esto que está aquí es el Club Social de Miraflores. Y ustedes se preguntarán qué es. Bueno, muchachos, ese es el club donde pues las élites se reúnen. Y es que ¿cuánto nos puede costar la membresía, amorcito, si queremos estar ahí inscritos? Puede estar en alrededor de 7.000 dólares por cada mes por un año. ¿Ustedes, muchachos, pagarían esa suma? ¿Tú la pagarías, amorcito? No. Bueno, yo no sé si la pagaría, pero eso es lo que cuesta. Así que saben, amigos, cuando estás en un lugar pues de gente pudiente, el dinero se gasta de una manera muy fácil. Resulta que el centro comercial de este lugar se llama Larcomar y está, pues como podemos ver, en un barranco. Vaya que es muy épico el lugar donde está el centro comercial. Y la vista, muchachos, miren esa vista. Yo solo les voy a decir que un atardecer con un cafecito en este lugar va a salir caro, obviamente, pero va a valer totalmente la pena. Y bueno, ahora nos toca ir a Barranco, que también es un área bastante fina y les vamos a mostrar qué tiene por ofrecer. Efectivamente, Barranco es un distrito cultural y turístico de Lima muy importante. Y fíjate que estamos entre los primeros distritos más tranquilos en cuanto a los índices de inseguridad ciudadana, ¿no? Te puedo comentar que nuestra primera estrategia, como la de todos los alcaldes de Lima y el Perú, estamos preocupados por la inseguridad ciudadana y definitivamente nuestro pilar principal es la seguridad ciudadana y estamos enfocados y trabajando para ello. Bueno, muchachos, ahora nos encontramos en el barrio más bohemio aquí en Lima. Y este es otro de los lugares también costosos para vivir. Su nombre, sí señores, su nombre es Barranco. Sí señores, este lugar es pura arte en cada una de sus calles. Vamos a recorrerlo, a conocerlo y a ver por qué es tan costoso vivir aquí. Uno de los puntos más icónicos aquí en Barranco es este puente. Pues este puente que está aquí tiene una pintura muy pero muy linda. Y enfrente está el famoso puente de los Suspiros. Y cuento largo, cuento corto, muchachos, el puente de los Suspiros tiene una leyenda que dice que si tú pasas el puente y no suspiras, no respiras, pues tu deseo se va a cumplir. Así que ya sabes, si tú puedes aguantar mucho tiempo la respiración, ese es tu puente para que tus deseos se cumplan. Y retomando el tema de las casas y de las viviendas aquí en Lima, pues resulta ser que estuve investigando en internet y dicen por ahí que si usted invierte en bienes y raíces aquí en Lima, en estas áreas, puede tener un retorno del 5% de tu inversión. Muchachos, eso es bastante y es mucho más que otros lugares aquí en Sudamérica e incluso que Centroamérica. Así que pues yo diría que no es una inversión para nada alocada. Amigos, y es que la venta de propiedades aquí en Lima es un tema pero muy importante porque está creciendo. De hecho, estuve leyendo en algunos reportes que se espera que para este 2024 crezca un 3% más la venta de viviendas. Así que yo diría, si hay un momento correcto para invertir aquí, comprar viviendas, amigos míos, es ahora. Así que sí. Y un dato positivo o un aliciente es que las calles están llenas de turistas. Miren, no sé si lo puedan ver con esta cámara porque tengo el ojo de pez, pero las calles están llenas de turistas y todos los restaurantes que hemos visto pues han estado llenos. Y la verdad es que eso es algo que te deja saber o es como un indicativo de que la economía del lugar le está yendo bien. Y muy bien, yo diría.
Si casualmente, muchachos, estábamos buscando algunos vuelos para venir, antes que viniéramos, obviamente, y todos estaban llenos. Entonces eso también te deja saber que está de moda Lima. Perú no es solamente Machu Picchu o otra de su provincia, Lima también está en el top de las visitas. Y mira, algo que está loco es que de un lado tienes una casa bastante bohemia, bastante tradicional, y enfrente, ¡pum!, una casa mucho más moderna. O sea, es una combinación artística que no sé, ya me está dando ganas de escribir un libro, Astrid. ¿Qué te parece? ¿Lo escribimos? Una casa acá. Ah, ¿tú quieres venir a vivir acá? Y si se estaban preguntando si aquí también hay vista al mar, pues sí lo hay, muchachos. Miren este parquecito que nos encontramos en una esquinita con vista al mar. Ahí está la vista al mar. Y tiene parquecito bien así como cómodo, bien sabrosón. Y es literal, tomamos una calle a la derecha y ¡pum!, parque. O sea, un parque, un lugar, disculpen, bohemio. O sea, nunca había visto un barrio tan bohemio como este. Estoy impresionado. ¿Sí o no, Astrid? Entonces, ¿vivimos acá o no? Sí. No creo que te alcance, pero bueno. Y finalmente hemos concluido este video, muchachos. Yo diría que la fórmula para el éxito en esto de los temas inmobiliarios y de las áreas para que cuesten bastante es seguridad, mucho turismo y obviamente una excelente arquitectura para que te pueda enseñar lo que es la esencia del lugar. Y estos dos lugares que hemos visto hoy, pues la cumplen. Se nos quedó pendiente un lugar, ¿te acuerdas cómo se llama, Astrid? San Isidro. San Isidro, que es la zona bancaria, que también es un poco más costosa, pero Dicen que es más costosa que estas dos áreas que visitamos. Exactamente, en esa vas a encontrar más edificios, pero sinceramente ahí pues no fuimos porque no había muchos temas turísticos y no vinimos de negocios. Así que, muchachos, si les gustó el video, dejen Den muchos likes y comentarios. hasta la próxima. Bye.